mismo son 23 colectivos, asociaciones de padres, madres, organizaciones sin ánimo de lucro, maestros, coordinadoras de educación, preocupadas por la salud de la ciudad y sobre todo por la salud de todos. Estamos reuniendo desde hace más de un año y que nos hemos dotado de medios técnicos propios para tener datos ambientales objetivos que nos permitan tener un diagnóstico objetivo de lo que pasa en nuestra ciudad sobre la calidad del aire. La propuesta nace de AMPAs, de asociaciones de vecinos, y son estas AMPAs y asociaciones de vecinos las que nos mueven a hacer un diagnóstico real de lo que ocurre. Como miembro de AMPA, pues qué decir, ¿no? Que nos mueve el interés por la salud de nuestros hijos, que es nuestro futuro, ¿no? Vemos esas muestras de los filtros y nos imaginamos que esos filtros son las narices de nuestros hijos, los pulmones de nuestros hijos. Y lo que no queremos bajo ningún concepto es que nuestros hijos estén respirando ese aire. Nos preocupan especialmente los resultados que tenemos de contaminación del aire en los entornos educativos. Hay incumplimientos continuados tanto de la ley como de la Organización Mundial de la Salud, y la última sorpresa es en las últimas mediciones que hemos hecho en los coles, en los exteriores, es que la mayoría de los coles incumplen en valores de dióxido de nitrógeno. La conscienciació de la ciutadania a través dels col·legis seria un punt extraordinari, perquè moltes vegades estem disposats a renunciar una miqueta de salut per comoditat aparent d'anar en cotxe, però quan juguem amb la salut de les criatures, suposo que ahí som més generosos. En una escola, dir, bueno, què fem? Obrim les finestres o no obrim les finestres? L'aire del CO2 que se contamina en l'aula sempre ens han dit que se canvie, i en canvi si obrim les finestres ens entra partícules més complicades també. Queríamos decir que la principal causa de contaminación pues es principalmente el elevado tránsito de vehículos que tenemos en la ciudad y que parece que por los datos que tenemos está en aumento en vez de reduciéndose año tras año. Uno de los problemas que es el transporte metropolitano o la conexión metropolitana, que hace que entre a la ciudad la mayoría de los vehículos. Vivim en una societat que està sobretot intentant que consumim més cada vegada més, i per tant la pressió de les empreses automobilístiques, el problema del dièsel, que sempre pensaven que el dièsel era menos contaminant. Nosotros seguimos dejando entrar más cantidad de coches de lo que la ciudad se puede permitir. Nos gustaría que hubiera muchísimo más, y para eso estamos trabajando, debate público y educación social sobre esta problemática en la ciudad. Hasta ahora estábamos trabajando por separado y esta plataforma está haciendo que trabajemos conjuntamente, cada uno con lo que mejor sabe hacer. Jo crec que hem de fer una campanya de difusió de quines són, per exemple, les conseqüències de les al·lèrgies, de la pujada de les al·lèrgies actualment entre la gent menuda. Estamos trabajando en redes sociales, estamos trabajando en imagen tanto audiovisual como en fotografía. En la página web de la plataforma, valensaperlaire.org, pues ya podéis entrar en ella y vamos colgando muchísima información. Todos estos datos que hemos dicho que hemos recogido en el último año están abiertos a la ciudadanía, a medios de comunicación, a los responsables políticos para que hagan uso de ellos y que se puedan entre todos adoptar soluciones a este problema. Que si hacemos esto es porque pensamos que tiene que tener una incidencia política. Tenim un problema ahí, n'hi haurà conflicte d'interessos perquè el vehicle a alguna gent és necessari, n'hi haurà que veure, però també posar de manifest que per a la presa de decisions hi ha que prendre decisions tenint tota la informació. Això dona una informació molt important, molt preocupant, i per tant és un exemple de dades generades per la ciutadania que poco a poco se va a abrir camí. Vamos a continuar observando la calidad del aire y la evolución de la calidad del aire en la ciudad. El reto es tener una ciudad saludable y el diagnóstico es que ahora no la tenemos.